Hola, te doy la bienvenida al capítulo número 23 de Un Curso de Milagros, la guerra contra ti mismo. Este capítulo lo he hecho en un vídeo solamente, es larguito, pero amor, merece la pena que lo escuches tantas veces como sea necesario, porque en este capítulo, yo os lo digo por experiencia, que cada vez que lo hago es uno de mis capítulos que más me han despertado, más me impactan y más me sumergen en el autoconocimiento, en la autoexploración y en mí mismo. Nos muestra cuáles son las leyes del caos que nos gobiernan, los errores fundamentales que tenemos en nuestra mente para podernos dar la posibilidad de encontrarnos con nuestra propia sombra, con la que rechazamos de una forma inconsciente. Así que, amor, tantas veces como sea necesario, escúchalo, súper, súper, súper esclarecedor, importante y maravilloso. Este capítulo para mí es uno de mis preferidos porque es el que me ha hecho adentrarme en la noche oscura del alma, pero también me ha despertado y me ha hecho responsabilizarme de mis propios pensamientos, de mi propia experiencia y entender cómo funciona el ego. Así que después del audio saco una cartita para ver qué mensaje tiene el Espíritu Santo para nosotros y ahora nos sentamos en un lugar confortable, a gusto, donde podamos tener una escucha profunda. La haremos tantas veces como sea necesario. Cerramos los ojos, inspiramos y expiramos 3 veces y disfrutamos el audio. Capítulo 23. La guerra contra ti mismo. Introducción. La inocencia es fuerza, y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado, de la clase que sea, implica debilidad. Nadie que tenga un enemigo es fuerte, y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. Creer en enemigos es, por lo tanto, creer en la debilidad, y lo que es débil no es la voluntad de Dios. Y al oponerse a esta, es el enemigo de Dios, y así se teme a Dios, al considerársele una voluntad contraria. No podrás sino creer que todo aquello de lo que te vales para los fines del pecado puede herirte y convertirse en tu enemigo. Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas como que amarás lo que percibes libre de pecado. Todo aquel que recorre con inocencia el camino que el amor le muestra, camina en paz, pues el amor camina a su lado, resguardándolo del miedo, y lo único que ve son seres inocentes, incapaces de atacar. Camina gloriosamente con la cabeza en alto y no temas ningún mal. Los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia. No ven nada que sea nocivo, pues su conciencia de la verdad libera a todas las cosas de la ilusión de la nocividad. Los inocentes comparten la fortaleza del amor porque vieron la inocencia, y todo horror desapareció porque no lo vieron. Quien busca la gloria la halla donde ésta se encuentra. No permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el estado de inocencia. No renuncies a ese mundo de libertad por un pequeño anhelo de aparente pecado, ni por el más leve destello de atracción que pueda ejercer la culpabilidad. Tu destino y tu propósito se encuentran mucho más allá de ellas, en un lugar nítido donde no existe la pequeñez. No permitamos que la pequeñez haga caer al Hijo de Dios en la tentación. No dejes que el tiempo enturbe tu visión de Él. No lo dejes solo y atemorizado en su tentación, sino ayúdalo a que la supere y a que perciba la luz de la que forma parte. Tu inocencia alumbrará el camino a la suya, y así la tuya quedará protegida y se mantendrá en tu conciencia. No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello, pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado. El mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón, y todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo. He aquí, pues, tu salvación y tu libertad, y éstas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer. Punto número 1. Las creencias irreconciliables. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena.
no puede venir allí donde hay conflicto. Los medios de la guerra no son los medios de la paz. Si no le atribuyes valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón si no te ibas a identificar con él? Que el ego no tiene enemigo alguno es cierto, mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita vencer y que lo logrará. ¿No te das cuenta de que una guerra contra ti mismo sería una guerra contra Dios? ¿Qué clase de victoria sería esa? El ego marcha siempre hacia la derrota porque cree que puede vencerte. Dios, no obstante, sabe que eso no es posible. Eso no es una guerra, sino la descabellada creencia de que es posible atacar y derrotar la voluntad de Dios. Te puedes identificar con esta creencia, pero jamás dejará de ser una locura, y el miedo reinará en la locura y parecerá haber reemplazado al amor allí. Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego, o tú y el ego, jamás os podáis encontrar. En apariencia lo hacéis y formáis extrañas alianzas, basándoos en premisas que no tienen sentido, pues vuestras creencias convergen en el cuerpo al que el ego ha elegido como su hogar y tú consideras que es el tuyo. Vuestro punto de encuentro es un error en cómo te consideras a ti mismo. El ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Las ilusiones, no obstante, no pueden unirse, son todas lo mismo y no son nada. El ego no se une a nada, pues no es nada. Hermano, la guerra contra ti mismo está llegando a su fin. ¿No te gustaría aceptar la paz allí donde se te ofrece? Este enemigo, contra el que has luchado como si fuese un intruso a tu paz, se transforma ahí, ante tus propios ojos, en el portador de tu paz. Tu enemigo era Dios mismo, quien no sabe de conflictos, victorias o ataques de ninguna clase. Su amor por ti es perfecto, absoluto y eterno. El Hijo de Dios en guerra contra su Creador es una condición tan ridícula como lo sería la naturaleza rugiéndole iracunda al viento, proclamando que él ya no forma parte de ella. Del mismo modo, no es a ti a quien le corresponde decidir qué es lo que forma parte de ti y qué es lo que debe mantenerse aparte. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien realmente es y que no es el Hijo de su Padre. A tal fin, debe borrar de su memoria el recuerdo de su Padre. En la vida corporal, dicho recuerdo se olvida, y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. Solo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se acuerda. La guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que que triunfe será la verdadera. No existe conflicto alguno entre ellas y la verdad, ni tampoco son ellas diferentes entre sí. Ninguna de las dos es verdad, por lo tanto, no importa qué forma adopten. La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad ni ejerce influencia alguna sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad ni suponer una amenaza para ella en absoluto, y la realidad que niegan no forma parte de ellas. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pues no puede sino ser tal como Dios te creó. La verdad no lucha contra las ilusiones ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas. Al estar fragmentadas, fragmentan a su vez. Amor, recordarás lo que sabes cuando hayas comprendido que no puedes estar en conflicto. Una ilusión acerca de ti mismo puede luchar contra otra, mas la guerra entre dos ilusiones es un estado en el que nada ocurre. No hay ni un vencedor ni victoria, y la verdad se alza radiante más allá del conflicto, intacta y serena en la paz de Dios. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti, y al atacarlo das lugar a dos ilusiones de ti mismo en conflicto entre sí. Y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. El conflicto es temible, pues es la cuna del temor. Mas lo que ha nacido de la nada no puede cobrar realidad mediante la pugna. ¿Por qué llenar tu mundo de conflictos contigo mismo?
Deja que toda esa locura quede deshecha y vuélvete en paz al recuerdo de Dios, el cual brilla aún en tu mente serena. El conflicto es la elección entre dos ilusiones, una a la que se le coronará como real y la otra que será derrotada y despreciada. En esta situación el padre jamás podrá ser recordado. Sin embargo, no hay ilusión que pueda invadir su hogar y alejarlo de lo que él ama eternamente. Tú, amor, su hijo bien amado, no eres una ilusión. La quietud de tu certeza acerca de él y de ti mismo es el hogar de ambos, donde moráis como uno solo y no como entes separadas. Abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón elimine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar. Las ilusiones no tienen cabida allí donde mora el amor, pues éste te protege de todo lo que no es verdad. Moras en una paz tan ilimitada como la de aquel que la creó, y a aquellos que quieren recordarlo a él se les da todo. Piensa lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma como dividida. El altar desaparece, la luz se vuelve tenua, y todo se olvida salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer qué forma es real. Las ilusiones se encuentran ilusiones. La verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Punto número 2. Las leyes del caos. Puedes llevar las leyes del caos ante la luz, pero nunca las podrás entender. No obstante, aparentan ser un obstáculo para la razón y para la verdad. Contemplémoslas, pues, detenidamente para que podamos ver más allá de ellas y entender lo que son y no lo que quieren probar. Es esencial que se entienda cuál es su propósito porque su fin es crear caos y atacar a la verdad. Estas son las leyes que rigen el mundo que tú fabricaste y necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. La primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Esta mantiene que cada cual es un ente separado con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora, y los que tienen distintos valores pueden ser diferentes. Observa cómo parece ser esto un impedimento para el primer principio de los milagros. Si uno pudiese darse cuenta de que todas ellas son la misma ilusión y de que todas ellas son igualmente falsas, sería fácil entender entonces por qué razón los milagros se aplican a todas ellas por igual. Cualquier clase de error puede ser corregido precisamente porque no es cierto. Cuando se lleva ante la verdad en vez de ante otro error, simplemente desaparece. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Este principio es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección. De este modo interpreta lo que ha hecho como una sentencia irrevocable contra sí mismo que ni siquiera Dios mismo puede revocar. Piensa en las consecuencias que esto parece tener en la relación entre el padre e hijo, pues uno de ellos no puede sino estar por siempre condenado y por el otro. Ahora son diferentes y su relación es una oposición. Uno de ellos se debilita y el otro se fortalece con la derrota del primero, y su temor a Dios y el que se tienen entre sí parece ahora razonable. Ni siquiera se considera necesario preguntarle si eso que se ha decretado que son sus creencias es verdad. Esto conduce directamente a la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, tiene entonces que aceptar la creencia que su Hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Observa cómo se refuerza el temor a Dios por medio de este tercer principio. Ahora se hace imposible recurrir a Él en momentos de tribulación, pues Él se ha convertido en el enemigo que la causó y no sirve de nada recurrir a Él. Ahora el conflicto se ha vuelto inevitable e inaccesible a la ayuda de Dios, pues ahora la salvación jamás será posible, ya que el Salvador se ha convertido en el enemigo.
No hay manera de liberarse o escapar. La expiación se convierte en un mito y lo que la voluntad de Dios dispone es la venganza, no el perdón. Desde allí, donde todo esto se origina, no se ve nada que pueda ser realmente una ayuda. No pienses que el ego te va a ayudar a escapar de lo que él desea para ti. Esa es la función de este curso, que no le concede ningún valor a lo que el ego estima. Esto conduce a la cuarta ley del caos, que si las demás son aceptadas no puede sino ser verdad. Esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias. De acuerdo con esta ley, la pérdida de otro es tu ganancia y por consiguiente no reconoce el hecho de que nunca puedes quitarle nada a nadie, excepto a ti mismo. Pues los que son enemigos no se conceden nada de buen grado el uno al otro, ni procuran compartir las cosas que valoran. Todos los mecanismos de la locura se hacen patentes aquí. El enemigo, que se fortalece al mantener oculto el valioso legado que debería ser tuyo, la postura que adoptas y el ataque que infliges, y la pérdida inevitable que el enemigo debe sufrir para que tú te puedas salvar. Así es como los culpables declaran su inocencia. En un mundo despiadado, los bondadosos no pueden sobrevivir, de modo que tienen que apropiarse de todo cuando puedan, o dejar que otros se apropien de lo que es suyo. Y ahora queda una vaga pregunta por contestar. ¿Qué es esa cosa tan preciada, esa perla de inestimable valor, ese tesoro oculto que con justa indignación debe arrebatársele a este, el más pérfido y astuto de los enemigos? Debe ser lo que siempre has anhelado. Este enemigo te lo había arrebatado y lo ocultó donde jamás se te habría ocurrido buscar. Lo ocultó en su cuerpo, haciendo que éste sirviese de refugio para su culpabilidad. Ahora su cuerpo se tiene que destruir y sacrificar para que tú puedas tener lo que te pertenece. Pero amor, ¿qué es eso que deseas? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu ataque asesino está justificado a menos que sepas cuál es su propósito? Aquí es donde el último principio del caos acude a tu auxilio. Este principio alega que hay un sustituto para el amor. Esta es la magia que curará todo tu dolor. Esa es la razón de que tengas que atacar. He ahí lo que hace que tu venganza esté justificada. He aquí el regalo secreto del ego. Él te quiere privar de ese ingrediente secreto que te daría significado a tu vida. El sustituto del amor nacido de vuestra mutua enemistad tiene que ser la salvación, y no tiene sustitutos, pues solo hay uno. Y así, el propósito de todas tus relaciones es apropiarte de él y convertirte en su dueño. Mas nunca podrás poseerlo todo, y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que le robaste. Tú que crees ser cuerdo y caminar por tierra firme en un mundo en el que se puede encontrar significado, considera lo siguiente. Estas son las leyes en las que parece basarse tu cordura. Estos son los principios que hacen que el suelo que pisas parezca firme, y es ahí donde tratas de encontrar significado. Ese es su propósito, pues para eso es para lo que fueron promulgadas. No tiene objeto preguntar qué significado tienen, eso es obvio. ¿Estás tú igualmente seguro de que comprendes que su objetivo es la locura? Nadie desea la locura. Lo que protege a la locura es la creencia de que es la verdad. Para poder creer en la demencia hay que considerar la verdad, y si es la verdad, entonces su opuesto tiene que ser ahora la locura. Tal inversión en la que todo está completamente al revés, en la que la demencia es cordura, las ilusiones verdad, el ataque bondad, el odio amor y el asesinato bendición es el objetivo que persiguen las leyes del caos. Esos son los medios que hacen que las leyes de Dios parezcan estar invertidas. Para que se pueda creer en él, sus aparentes leyes tienen que percibirse como reales. Su objetivo de demencia tiene que verse como cordura, y el miedo es elevado al trono del amor. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda creer en semejantes leyes? Hay un extraño mecanismo que hace que ello sea posible. Es algo que nos resulta familiar, pues hemos visto en innumerables ocasiones cómo parece funcionar. En realidad no funciona en absoluto, más en sueños, donde los protagonistas principales solo son sombras. Parece ser muy poderoso. Ninguna de estas leyes del caos podrían coaccionar a nadie que creyese en ella, si no fuera por el énfasis que se pone en la forma y por el absoluto desprecio que se hace en el contenido.
Nadie que crea que una sola de estas leyes es verdad se da cuenta de lo que dicha ley estipula. Alguna de las formas de dichas leyes adoptan parece tener sentido, pero eso es todo. ¿Puede acaso un ataque, sea cual sea la forma en que se manifieste, ser amor? ¿Qué forma de condena podría ser una bendición? No dejes que la forma que adopta el ataque contra tu hermano te engañe. No puedes intentar herirlo y al mismo tiempo salvarle. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parece hermosa. Lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo. Sostienes y piensas que es verdad, que no crees que estas leyes insensatas ni que tus acciones están basadas en ellas, pues cuando examinas de cerca lo que postulan, ves que no puedes creer en ellas. Pero sin embargo, hermano, crees en ellas. Crees en ellas debido a la forma que adoptan y no adviertes el contenido. Este nunca cambia. Fuera del cielo no hay vida. La vida se encuentra allí donde Dios la creó. En cualquier otro estado que no sea el cielo, la vida no es más que una ilusión. En el mejor de los casos parece vida, en el peor, muerte. Fuera del cielo la vida es imposible, y lo que se encuentra en el cielo no se encuentra en ninguna parte. Fuera del cielo lo único que hay es un conflicto de ilusiones, aunque se percibe como un eterno impedimento para llegar al cielo. Las ilusiones no son sino formas, su contenido nunca es verdad. Las leyes del caos gobiernan todas las ilusiones, las formas que éstas adoptan entran en conflicto, haciendo que parezca posible concederle más valor a unas que a otras. Sin embargo, cada una de ellas se basa, al igual que todas las demás, en la creencia de que las leyes del caos son las leyes del orden. Es indudable que el miedo que engendran las ilusiones se debe a las creencias que las originan y no a su forma, y la falta de fe en el amor, sea cual sea la forma en que se manifieste, da testimonio de que el caos es la realidad. La fe en el caos es la consecuencia inevitable de la creencia en el pecado. El que sea una consecuencia es lo que hace que parezca ser una conclusión lógica, un paso válido en el pensamiento ordenado. Los pasos que conducen al caos proceden de manera ordenada desde su punto de partida. No pienses que un paso es más corto que otro ni que el retorno desde uno de ellos es más fácil que desde otro. En cada uno de ellos reside el descenso desde el cielo en su totalidad, y allí donde tu pensamiento empieza, allí mismo tiene que terminar. Hermano, no des ni un solo paso en el descenso hacia el infierno, pues una vez que hayas dado el primero, no podrás reconocer el resto como lo que son. Sin embargo, en cualquier instante todo esto se puede deshacer. ¿Cómo puedes saber si has elegido las escaleras que llevan al cielo o el camino que te conduce al infierno? Muy fácilmente. ¿Cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es no, es que caminas solo. Pídele entonces a tu amigo que se una a ti y te dé certeza con respecto al camino a seguir. Punto número 3. La salvación sin transigencias. ¿No es cierto acaso que no reconoces algunas de las formas en que el ataque se puede manifestar? Si es cierto que el ataque en cualquiera de sus formas te hará daño, entonces se puede concluir que no siempre reconoces la fuente del dolor. Cualquier forma de ataque es igualmente destructiva, su propósito siempre es el mismo. Si la intención del ataque es la muerte, ¿qué importa qué forma adopte? La envoltura no hace el regalo. Una caja vacía, por muy bella que sea y por mucha gentileza que se tenga al darla, sigue estando vacía. Y tanto el que la recibe como el que la da no podrán seguir engañándose por mucho más tiempo. Niégale el perdón a tu hermano y lo estarás atacando. No le estarás dando nada y solo recibirás de él lo que le diste. La salvación no transige en absoluto. Transigir es aceptar solo una parte de lo que quieres, tomar solo un poco y renunciar al resto. Si permites que la idea de transigir invada tu pensamiento, se pierde la conciencia del propósito de la salvación porque no se reconoce. Dicho propósito se niega cuando la idea de transigir se ha aceptado, pues es la creencia de que la salvación es imposible. La idea de transigir mantiene que puedes atacar un poco, amar un poco y ser consciente de la diferencia. De esta manera pretende enseñar que un poco de lo mismo puede ser diferente y al mismo tiempo permanecer intacto cual uno solo. ¿Tiene sentido esto? ¿Es acaso comprensible? Este curso es fácil precisamente porque no transige en absoluto.
Aun así, parece ser difícil para aquellos que todavía creen que es posible transigir. El perdón no se puede negar solo un poco, tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra y entender lo que es el perdón. Los que creen que es posible defender la paz y está justificado atacar en su nombre, no pueden percibir que la paz se encuentra dentro de ellos. ¿Cómo iban a saberlo? ¿Cómo iban a estar dispuestos a aceptar el hecho de que su brutal propósito va dirigido contra ellos mismos? Nadie se une a su enemigo ni comparte su propósito. No confundas una tregua con la paz ni la transigencia con el escape del conflicto. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado, la puerta está abierta, te has retirado del campo de batalla. Amor, en un campo de batalla no hay seguridad. Lo puedes contemplar desde lo alto sin que te afecte. Ni una sola fantasía de protección puede servir de escudo contra la fe en el asesinato. He aquí el cuerpo vacilando entre el deseo natural de comunicarse y la intención antinatural de asesinar y morir. Punto número 4. Por encima del campo de batalla. No sigas estando en conflicto, pues sin ataque no puede haber guerra. Tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Sin embargo, Dios sigue siendo el único refugio. En Él no hay ataques. El cielo es completamente real, en Él las diferencias no tienen cabida y lo que es lo mismo no puede estar en conflicto. No se te pide que luches contra tu deseo de asesinar, pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que dicho deseo adoptan encubren la intención del mismo. Y eso es lo que te asusta, no la forma que adopta. Lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. Toda ilusión es un asalto contra la verdad, y cada una de ellas es una agresión contra la idea del amor, porque éste parece ser tan verdadero como ellas. ¿Puede acaso el cuerpo extenderse hasta abarcar todo el universo? ¿Puede acaso crear y ser lo que crea? ¿Puede ofrecerle a sus creaciones todo lo que es él sin jamás sufrir pérdida alguna? Dios no comparte su función con un cuerpo. Él le encomendó a su Hijo la función de crear porque es la suya propia. La creación es el medio por el que Dios se extiende a sí mismo y lo que es suyo no puede sino ser de su Hijo también. La vida no crea la muerte, puesto que sólo puede crear a semejanza propia. La hermosa luz de tu relación es como el amor de Dios, mas aún no puede asumir la sagrada función que Dios le encomendó a su Hijo, puesto que todavía no has perdonado a tu hermano completamente, y por ende el perdón no se puede extender a toda la creación. Toda forma de asesinato y ataque que todavía te atraiga y que aún no hayas reconocido como lo que realmente es, limita la curación y los milagros que tienes el poder de extender a todo el mundo. El Espíritu Santo sabe cómo multiplicar tus pequeñas ofrendas y hacerlas poderosas. Sabe también cómo elevar tu relación por encima del campo de batalla para que ya no se encuentre más en él. Esto es lo único que tienes que hacer. Reconocer que cualquier forma de asesinato no es tu voluntad. Tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla. Elévate y desde un lugar más alto contémplalo. Desde ahí tu perspectiva será muy diferente. Aquí, en el medio de él, ciertamente parece real, mas desde lo alto elige los milagros en vez del asesinato. Y la perspectiva que procede de esta lección te muestra que la batalla no es real y que es fácil escaparse de ella. Cuando la tentación de atacar se presente para nublar tu mente y volverla asesina, recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba. Incluso cuando se presenta en formas que no reconoces, conoces las señales. Una punzada de dolor, un ápice de culpabilidad, pero sobre todo la pérdida de paz. Conoces esto muy bien. Cuando se presenten, no abandones tu lugar en lo alto, sino elige inmediatamente un milagro en vez del asesinato. Y Dios mismo, así como todas las luces del cielo, se inclinará tiernamente ante ti para apoyarte. Pues habrás elegido permanecer donde Él quiere que estés, y no hay ilusiones que se puedan atacar a la paz de Dios cuando Él está junto a su Hijo. No contemples a nadie desde el centro del campo de batalla, pues lo estarás viendo desde un lugar que no existe. No tienes un punto de referencia desde el que observar y desde el que lo que ves pueda tener significado. El cuerpo de por sí no tiene propósito alguno y no puede sino ser algo solitario.
Desde abajo no puede ser trascendido. Desde arriba, las limitaciones que les impones a aquellos que todavía batallan desaparecen y se hace imposible percibirlas. El cuerpo se interpone entre el Padre y el cielo que Él creó para su Hijo precisamente porque no tiene ningún propósito. Piensa en lo que se les concede a los que comparten el propósito de su Padre sabiendo que también es el suyo. No tienen necesidad de nada. Cualquier clase de pesar es inconcebible. De lo único que son conscientes es de la luz que aman y solo el amor brilla sobre ellos para siempre. El amor es su pasado, su presente y su futuro, siempre el mismo, eternamente pleno y completamente compartido. Saben que es imposible que su felicidad pueda jamás sufrir cambio alguno. Tal vez pienses que en el campo de batalla todavía hay algo que puedas ganar. Sin embargo, ¿podría ser eso algo que ofreciese una calma perfecta y una sensación de amor tan profunda y serena que ninguna sombra de duda pudiera jamás hacerte perder la certeza? ¿Y podría ser algo que durase eternamente? Los que son conscientes de la fortaleza de Dios jamás podrían pensar en batallas, pues todo aquello por lo que se lucha en el campo de batalla tiene que ver con el cuerpo. Amor, nadie que sepa que lo tiene todo podría buscarse limitaciones ni valorar las ofrendas del cuerpo. La insensatez de la conquista resulta evidente desde la serena esfera que se encuentra por encima del campo de batalla. ¿Qué puede estar en conflicto con lo que es todo? ¿Y qué hay que, ofreciendo menos, pudiese ser más deseable? ¿A quien que le esté respaldando por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato? Gracias, gracias, gracias. Respiramos 3 veces. A mí este capítulo es algo sorprendente, lo que me conmueve, lo que me hace ver. Es un capítulo que según lo estás leyendo, según lo estás escuchando, directamente te estás autoobservando, te estás autoexplorando y te estás dando cuenta de todos los errores, ¿no?, que tenemos nosotros con nosotros mismos, que pasamos por alto y que no nos damos cuenta. Para mí es el encuentro y el abrazo de nuestra propia sombra. Y luego también lo bien que explica cómo salir del campo de batalla, cómo salir de la guerra, de las luchas, y que es, en última instancia, la guerra la tenemos solo nosotros con nosotros mismos y es maravilloso, aporta tanta paz el tomar conciencia de este capítulo, el tomar conciencia de experimentarlo, de sentirlo, de indagarlo y la maravilla que trae abandonar toda guerra. Es maravilloso. Yo de este capítulo no me canso, lo tengo súper presente en mi vida porque me parece súper potente, súper potente, súper potente y de un autoconocimiento brutal. Bueno, he empezado desde que he iniciado a barajear, voy a sacar ya la cartita. Acordaros de comentar si tenéis alguna duda, de suscribiros en el canal, de recomendárselo a otras personas. Esto a mí me ayuda para seguir creciendo y compartiendo. Así que nada, bueno, saco ya la cartita. Yo os la leo. La auténtica negación es tan poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia que el error puede hacerte daño. Es que tenemos que abandonar la creencia en el pecado. Tenemos que ser conscientes del poder que tienen nuestros pensamientos, tanto el poder negativo como en positivo. Entonces, si empezamos a darnos cuenta, a ser conscientes que los errores son errores y que somos aprendices, que estamos aquí aprendiendo y que los errores
siempre se pueden corregir, que lo único que necesitan es la voluntad que tenemos que poner nosotros para darnos cuenta que eso es un error, que lo queremos corregir y que estamos dispuestos a aprender a través del amor. Y eso se entrega al Espíritu Santo con un instante santo, tantas veces como sea necesario, con la expiación. Está ahí para que nosotros le entreguemos todo aquello que no sabemos, todos nuestros errores, y para que los convierta en relaciones santas, en aprendizajes, y que al final aprendemos de los errores y que muchas veces nos damos cuenta que gracias a esos errores nos convertimos en las personas que estamos destinados a convertirnos, y que esos errores al final se puede convertir en nuestros talentos, en nuestro talismán, en nuestro recorrido para ser quien somos y para poder enseñarles a otras personas a también corregir sus errores y poder dar y recibir correctamente como siempre estamos deseando y queremos, y vivir en la energía del amor, en la energía de la compasión, en la energía del cambio hacia vivir en dicha, en paz, en amor y en una vida que todos deseamos, no solamente para nosotros, sino para nuestros seres queridos y para el resto de los demás. Así que esa es nuestra pequeña contribución. Entreguemos todo en manos del Espíritu Santo y vamos a darnos cuenta de que nuestra mente es un mecanismo poderoso y que tenemos que, mira, puedes y debes negar toda la creencia de que el error puede hacerte daño. Nada nos va a hacer daño. Los únicos que tenemos el poder somos nosotros. Y a menos que nosotros querramos perpetuar, continuar con una experiencia dolorosa, con una experiencia de dolor que nos haga daño, en lugar de decir o elegir esto, tiene otra manera de verlo. Aprendemos del error, aprendemos a mirar las cosas desde otra perspectiva, desde fuera del campo de batalla que decíamos antes, y no convirtamos nuestra vida en una guerra contra nosotros mismos, porque si es así va a ser una guerra, vamos a verlas fuera, vamos a verlas dentro y no vamos a estar en el camino de la paz y del mundo que deseamos ver. Así que vamos a elegir, en lugar de ver pecados incorregibles, vamos a ver errores y vamos a estar dispuestos a entregarlos para cambiarlos y ser corregidos, y de ahí sacar nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestros dones para compartir con todos nuestros hermanos, que es amor. Así que gracias, gracias, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros y nos vemos en el capítulo 24. Un beso. Chao.